Ante doctor Pérez. Muy buenos días a todos. Por favor, quiero que me corroboren si me están escuchando en este momento. ¿Aló? 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 Buenos días. Buenos días. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, ¿me escuchan, cierto? Ya, ¿pueden ver mi presentación? Lo escuchamos y lo estamos viendo. Perfecto, listo. Bueno, gracias. Perdón por el pequeño retraso. En primer lugar, agradecer... Sí, ¿puede levantar un poquito el audio? Es lo único. La imagen está perfecta de su presentación. Vale. Bien, agradecer enormemente la invitación y al equipo del INCOR, especialmente a Richard, Pío, Mario y el resto del equipo que sé todo lo que le ha costado organizar este evento. Y lamento no estar en esta oportunidad. Tuve ayer un percance no menor en el aeropuerto, así que en esta oportunidad lamento profundamente no acompañarlos. Ya, y quiero conversar en los siguientes minutos sobre la anatomía de las aurículas, un tema que me apasiona particularmente, la anatomía, y otro tema que me apasiona es el eco, y la combinación de ambos pues me apasiona aún más. Y quiero conversar en los siguientes minutos sobre la utilidad del eco intracardíaco y sobre todo para entender y aplicarlo a la anatomía de las aurículas. Bien, para empezar quiero hacer un resumen general de cómo se ven las aurículas anatómicamente y entender que la aurícula derecha, vamos a empezar por la aurícula derecha es la aurícula que más históricamente hemos explorado los electrofisiólogos desde que hacemos electrofisiología. Allí empezamos a medir la conducción eléctrica, allí empezamos a medir los tiempos de conducción sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el retraso a nivel del nodo auriculoventricular, ponemos los marcapasos, etc. Luego seguimos evolucionando, empezamos a entender y a explorar el septum interauricular, pasamos el septum interauricular y exploramos las nuevas fronteras que fueron la aurícula izquierda. De manera que voy a dividir esto en tres partes: aurícula derecha, septo y posteriormente aurícula izquierda. Para ello empezamos para entender cómo se ven las aurículas derecha desde el punto de vista externo. Es una estructura bastante simple, consta de la entrada a la vena cava superior, la entrada a la vena cava inferior, y tiene esta depresión antes de la orejuela, que es el sulcu terminalis, que no es otra cosa que la expresión externa de la crista terminalis. La importancia radica en varios puntos, dos principalmente. Cuando el cardiocirujano hace una triotomía para hacer una circulación extracorpórea, cuando el cardiocirujano quiere reparar un defecto del septum interventricular, etc., hace una triotomía a este nivel. Esto es lo que abre, allí es donde hace la incisión. ¿Y qué importancia tiene? Que si el cirujano abre y sutura, es sitio posterior o puede ser sitio posterior de taquicardias o flúteres atípicos. De manera que si entendemos que esta estructura que está detrás de la orejuela derecha y delante de la vena cava superior, en la parte más lateral y superior de la aurícula derecha, podemos entender que es un sitio donde se pueden generar taquiarritmias. Internamente, la aurícula derecha es compleja desde el punto de vista interno, consta de una gran cantidad de músculos pectíneos. Esto que vemos aquí es la parte interna de lo que nombré anteriormente, que es esta es la crista terminalis, donde están la inserción de los músculos, de estos músculos pectíneos, y se comparte internamente con la orejuela derecha. La orejuela derecha, a diferencia de la orejuela izquierda, casi siempre tiene una misma morfología como de base amplia, como un triángulo, y es donde el sitio donde se colocan los electrodos de marcapasos. Otro punto importante acá es entender y ver que el septum interauricular es la confluencia de dos hojas, ¿bien? Que se unen y forman el septum interauricular y la fosa oval. La importancia de la fosa oval radica que es el sitio, o delante de la fosa oval, es accedemos para hacer el transeptal a la aurícula izquierda.
Esto es un ejemplo donde vemos en eco intracardíaco, aquí ya vemos, esto es la crista terminalis, como se pueden ver perfectamente los músculos de la crista terminalis aquí, y delante la cava superior y la orejuela derecha. Fíjense cómo estamos viendo exactamente esta imagen que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Internamente la aurícula derecha consta de varias válvulas, la válvula de Eustaquio, que puede ser redundante y que puede ser una limitación importante para la evaluación del istmo caudal-tricuspidio. Esto que está aquí es una pequeña depresión, también llamada pouch, que es una depresión que muchos pacientes tienen sobre el istmo caudal-tricuspidio y que puede ser una limitante anatómica al momento de hacer una evaluación de flúter común istmo-dependiente. Esto es otro elemento importante a considerar, que es la válvula de Tevesio, que muchas veces cierra el acceso al seno coronario y puede ser una limitación para acceder con catéteres de ablación o catéteres de resincronización. Y es importante entender que esta válvula no siempre está presente, pero cuando está presente puede ser a veces un dolor de cabeza para nosotros los electrofisiólogos. Esto es un ejemplo en vivo con eco intracardíaco colocado en posición home view desde el inicio. Ver cómo aquí tengo una válvula de Eustaquio amplia y cómo puedo hacer la ablación de flúter a través del istmo caudal-tricuspidio. Aquí podemos ver que hay una pequeña depresión o pouch. Este es otro ejemplo donde se puede ver, fíjense aquí se ve perfectamente como una depresión en el istmo caudal-tricuspidio. Y para poder hacer un bloqueo generalmente bidireccional y perfecto del istmo, muchas veces tenemos que modificar la forma del catéter para poder acceder de esta forma a esta pequeña depresión. Y la única forma, ya entendiendo la anatomía, la única forma de saber que esto está presente es verlo a través de ecografía intracardíaca. Esto es otro ejemplo para entender de un paciente que tenía una taquicardia auricular del vértice del triángulo de Koch. Recordemos que el vértice del triángulo de Koch representa el GIS, está por delante del nodo auriculoventricular, y que se hizo un mapa de activación de ambas aurículas y de la raíz de la aorta, y entendiendo y sabiendo que el vértice del triángulo de Koch está en estrecha relación con la cúspide no coronaria, yo pudiendo acceder a la cúspide no coronaria guiado por eco intracardíaco, yo puedo perfectamente lesionar la taquicardia auricular sin posibilidad o con una posibilidad muy reducida de dañar el sistema de conducción. De manera que aquí tenemos dos elementos importantes: entender la anatomía de la aurícula derecha, entender la relación que existe con sus estructuras vecinas, específicamente en este caso con la cúspide no coronariana y el septum interauricular, y que yo puedo, sabiendo anatomía y teniendo la herramienta del eco, puedo perfectamente hacer lesiones definitivas en estos sustratos. Ahora, hablando un poco sobre el septum interauricular, su principal objetivo, entender esta estructura anatómica, es saber que es nuestro paso, es nuestra puerta, es nuestra frontera para poder acceder a la aurícula izquierda. El septum intraauricular, como dije anteriormente, está confluido, se hace anatómicamente desde el punto de vista embriológico por dos hojas de pericardio que se unen y se forma un receso, y estas dos hojas forman el septum intraauricular, que la fosa oval es el sitio donde normalmente se accede a la aurícula izquierda, y que la utilidad principal del eco intracardíaco está no solo en hacer un transeptal, sino hacer un transeptal perfectamente. Tengo eco. Bien hecho. Bien, esto es un ejemplo de un septum interauricular aneurismático. Fíjense que si yo no estoy visualizando el septum con eco, yo puedo lesionar la pared lateral de la aurícula izquierda, porque si yo me guío netamente por radioscopía, yo puedo con altas posibilidades, cuando paso la aurícula izquierda, lesionar y dañar la aurícula izquierda con un consecuente derrame pericárdico. Aquí yo puedo ver en el sitio específico que quiero lesionar, puedo hacer un transeptal guiado por ecografía intracardíaca. Esto es un ejemplo para entender de un transeptal que se accedió alto probablemente por un defecto del septum,
y un transeptal en la parte inferior que se hace bien hecho. En ambas situaciones se accede a la aurícula izquierda. La diferencia es que el sitio correcto se puede acceder principalmente guiado por ecografía. Esto es un ejemplo para entender cómo hacemos la punción transeptal guiada por eco, básicamente en 4 pasos. Se hace el tenting, accedemos a la aurícula izquierda, corroboramos que estamos en la aurícula izquierda en una posición que nos agrada, es decir, ligeramente inferior, y con esto posteriormente pasamos guías a las venas pulmonares con 0 posibilidad de lesiones sobre estructuras anatómicas. También es importante entender que si vamos a acceder a la aurícula izquierda y el paciente previamente tiene defectos o cierres quirúrgicos del septum interauricular, con el eco es la única forma de poder hacer un transeptal de forma segura. Esto es un ejemplo de un paciente que tenía un Amplatzer por un foramen oval permeable, y podemos ver que guiados por eco, aquí arriba está el Amplatz, aquí fíjense cómo yo estoy accediendo a la aurícula izquierda guiado por eco intracardíaco, sin lesionar el Amplatzer y sin lesionar estructuras vecinas. Eso, repito, solo se puede hacer guiado por ecografía. Y aquí hago una pausa de 10 segundos para reflexionar que el mundo de la electrofisiología llegaba hasta aquí. Hasta aquí. Hace 15 años atrás, quizás un poco más, pero hasta hace 15 años no se accedía a la aurícula izquierda. Era un terreno inhóspito, era un terreno donde no se hacían ablaciones, principalmente porque no había tecnología y no se había desarrollado el concepto de ablación de fibrilación auricular y flúteres atípicos. De manera que tuvimos que desempolvar libros de anatomía y entender, volver a estudiar anatomía cardíaca y poder entender que la aurícula izquierda es una estructura muy compleja que tiene múltiples orificios, básicamente ostium de venas pulmonares, anillos mitrales y el ostium de la orejuela izquierda, y que todos estos pueden ser sustratos para arritmias auriculares. También entendimos que nos encontramos con una estructura nueva, a empezar a hacer ablaciones, empezamos a entender que habían complicaciones nuevas y empezamos a entender que estructuras vecinas como el esófago estaban en estrecha relación con la pared posterior de la aurícula izquierda. Esto es un corte sagital. Fíjense cómo la pared posterior de la aurícula izquierda literalmente toca, está en estrecha relación con el esófago. ¿Y qué importancia tiene eso? La principal importancia es que cuando hacemos lesiones principalmente con radiofrecuencia en esta área del corazón, tenemos posibilidad de lesionar el esófago, y esto es una complicación en muchas oportunidades letal, aunque ocurre excepcionalmente. Cuando ocurre tiene una alta morbimortalidad. Pero bueno, así como entendimos y aprendimos que el esófago es una estructura que había que cuidar y que había que tener en consideración, empezamos a desarrollar técnicas. En este caso, la ecografía intracardíaca. Podemos hacer reconstrucciones virtuales del esófago y poder hacer lesiones radiofrecuencia dirigidas, evitando las lesiones esofágicas. Fíjese que yo puedo transformar una imagen bidimensional que veo con el eco en una imagen tridimensional adaptada a la anatomía de la aurícula izquierda. Y yo puedo dirigir, reducir potencias de radiofrecuencia para evitar lesionar el esófago de forma definitiva. Esto es un ejemplo, como yo puedo, en este caso, yo estoy seguro que el esófago está pasando de la mitad de la aurícula hacia las venas izquierdas, de manera que yo puedo hacer un aislamiento sin temor en las venas derechas, porque sé que el esófago está hacia el otro lado. Entonces, el conocimiento de la anatomía nuevamente y entender el eco intracardíaco me sirve para saber qué estructuras pudiese eventualmente lesionar y qué estructuras no. También me sirve el eco intracardíaco para delimitar los ostium de las venas pulmonares. Yo puedo dibujar los ostium de las venas y posteriormente este ostium anexarlo a la anatomía general y poder hacer lesiones sin posibilidad de producir estenosis de las venas pulmonares, que es una complicación que hoy día prácticamente es inexistente. Esta diapositiva es para entender las últimas tecnologías que tenemos. Pasamos de hacer ablación dirigida por rayos a hacer ablación
dirigida con eco esofágico, luego eco intracardíaco, y luego esta nueva herramienta lo que nos permite es transformar a través de inteligencia artificial unas estructuras bidimensionales y haciendo cortes de la aurícula izquierda y transformar estos cortes en una imagen tridimensional con un clic. 2 minutos tenemos esta estructura hecha y pasamos de tener estas imágenes, estos cortes bidimensionales en esta estructura que vamos a ver ahora, que es ya la reconstrucción como un escáner, literalmente, de la aurícula izquierda. Y con esto reducimos tiempo y ganamos efectividad y eficacia. Después que tenemos la reconstrucción hecha, fíjense que en muchos casos, bajo ciertas limitaciones o bajo ciertas excepciones, pero en muchos casos tenemos una anatomía bastante real y el siguiente paso sería literalmente empezar a hacer lesiones de las venas pulmonares. Si vemos acá, la estructura que creamos concuerda perfectamente, porque cuando yo coloco el catéter de elevación, puedo ver que tengo un adecuado gramos de presión. Quiere decir que la estructura que se creó es una matriz que representa bastante bien la aurícula izquierda. Hemos también accedido a la aurícula izquierda para ver estructuras que son a veces difíciles de lesionar, como es el Rich, la unión entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda, de manera que hemos ya accedido con el eco intracardíaco a la aurícula izquierda para ver estas estructuras un poco más de cerca y hacer evaluaciones con mucho más detalle. Por último, quiero tomar 2 minutos para aplicar la anatomía de la aurícula izquierda y la utilidad del eco para los que hacemos cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Fíjense que yo accediendo con el eco a la aurícula izquierda, yo puedo ver perfectamente la anatomía de la aurícula izquierda y son proyecciones equivalentes a la del eco transesofágico sin necesidad de tener al paciente con una sonda en el esófago durante 40 o 50 minutos. Yo tengo distintas formas de ver la aurícula desde la orejuela, perdón, desde la aurícula izquierda, y yo puedo hacer un cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Fíjense cómo yo tengo el eco desde la aurícula izquierda y yo puedo ver paso a paso cómo yo puedo liberar, en este caso, un dispositivo de cierre de Amulet. Yo puedo guiar perfectamente el cierre de orejuela guiado por ecografía intracardíaca. De manera que esto ha sido mi resumen. Quiero agradecer nuevamente su tiempo y su disponibilidad por la presentación.